Hola colegas, ¿cómo están? Buenas tardes, el momento ha llegado. Vamos a dar inicio entonces a nuestro webinar, ¿Cómo ajustar el presupuesto? ADEPA PH ha preparado para ustedes unos puntos muy interesantes que vamos a estar necesitando en estos tiempos de crisis, principalmente y número uno, cómo ajustar nuestro presupuesto de propiedad horizontal. Como saben, algunos colegas han podido desarrollar el mismo, otros no han podido siquiera presentarlo. Es por eso que vamos a desarrollar estos puntos muy interesantes, dando pequeños tips del día a día como administradores. Recuerden que ningún PH es igual, por ello que tenemos que hacer un compendio de distintas ideas, sobre todo las ideas financieras, las ideas operativas, las ideas de tratar un poco de entender a nuestros propietarios. No todos vamos a manejar esta crisis económica de la misma manera, así que vamos a tratar de ayudarlos a ustedes a desarrollar con estas pequeñas herramientas los compendios de cada uno, ya sea la parte legal, la parte financiera, la parte operativa y, ¿por qué no?, la parte humana, que más que nada es el corazón de nuestras propiedades. Así que bienvenidos, vamos a dar inicio. Colegas, comencemos entonces con la definición de presupuesto, ¿ok? El presupuesto no es más que una herramienta de planificación, coordinación y control de las funciones que se presenta en términos cuantitativos, es decir, en términos de cantidades. ¿Sobre quién recae la responsabilidad de la elaboración del presupuesto? Sobre nosotros los administradores. ¿Ok? Dentro de nuestros deberes en la Ley 31, ustedes podrán encontrar que tenemos el deber de la elaboración del presupuesto, presentarlos a nuestras juntas directivas y las juntas directivas presentarlos en la asamblea de propietarios para su debida aprobación. Luego de esto, vamos a ver lo que es una herramienta financiera que recomendamos para definir a corto plazo de qué manera vamos a afrontar esta crisis. La herramienta del flujo de caja. El flujo de caja es un informe financiero que presenta detalladamente los ingresos y egresos de dinero que tiene la propiedad horizontal. En este periodo determinado, que viene siendo el año 2020, los flujos de caja facilitan la información acerca de la capacidad de la propiedad horizontal para pagar sus deudas. Tan sencillo como esto. Nosotros lo que queremos saber en este instante es si el PH está preparado para pagar sus deudas. A partir de este informe podemos reconocer y saber en qué estado está el PH, es decir, su liquidez, y por ello empezar a tomar las decisiones de nuestra cartera. Ok, por ejemplo, la data del flujo de caja. Comencemos a hablar sobre el flujo de caja. ¿Cómo elaborar el flujo de caja? Número uno, necesitamos la información sobre los ingresos y los egresos de la propiedad horizontal. Y muchos me dirán, yo la tengo. O sea, necesitamos una información totalmente definida y acorde a la realidad. No solamente pensar que tenemos la información, sino una información sustentada. Vayámonos hasta los estados financieros del cierre del año fiscal. Todo lo que hemos levantado estados financieros debemos tenerlo con nosotros. Esa es una de las bases primordiales para empezar a montar nuestro presupuesto. ¿Okay? Si no lo tenemos, pues comencemos a hacerlo. Sentémonos con la directiva. Obviamente estamos con el tema del distanciamiento social. Elevemos, utilicemos las herramientas virtuales que están en estos momentos, llámese Zoom, llámese Skype, llámese videollamada, pero tratemos de con nuestra directiva trabajar de la mano y conocer realmente cómo están los números de nuestro PH. Eso como fundamento número uno para comenzar a hacer nuestro flujo de caja, ¿ok? Luego que tenemos nuestros números claros, procedamos a reclasificar el panorama de los ingresos. Entonces procedamos a clasificar o reclasificar nuestro flujo de caja. ADEPA PH ha preparado para ustedes un cuadro que van a ver desplegado en pantalla sobre el flujo de caja proyectado. Nosotros queremos darles estos tips. Clasifiquemos o detallemos detalles de ingresos, detalles de egresos de consumo y egresos operativos. Vamos a ver cuáles son ese tipo de egresos
de consumo y egresos operativos para que de una manera sencilla podamos nosotros clasificar y de esta manera saber a qué proveedores podemos llegar a un acuerdo y cuáles no, o qué rubros podemos eliminar por el momento y cuáles definitivamente tienen que quedarse con nosotros. En el detalle de ingresos van a poder apreciar que vamos a trabajar junto con la directiva en esta toma de decisiones. ¿Por qué? Porque muy probablemente en este rubro de ingresos ustedes solían colocar multas, solían colocar ingresos por alquileres de áreas sociales, solían colocar ingresos por recargos de cuotas de gastos comunes pagadas fuera del periodo dictaminado en el reglamento. Es decir, que dependiendo lo que su directiva haya llegado a acuerdo con o tomado la decisión de flexibilizar el tema de los recargos, el tema de cómo se va a trabajar las multas y demás por reglamento de uso, ustedes van a ver entonces afectada la parte de los ingresos. ¿Okay? En la parte de ingresos de egresos de consumo, es importante que miremos que el tema del agua, la luz y el teléfono son rubros que tenemos que priorizar y que no podemos ver afectados. ¿Ok? Esta es la parte fija. Esto es lo que no vamos a modificar de ninguna manera. Muy a pesar de que el gobierno pueda dar algún tipo de moratoria o flexibilizar el tema de cómo pagar estos rubros, tratemos de pagarlos al 100% si los ingresos de nuestro PH no se ven en su totalidad afectados. Es decir, que estos tres detalles que están aquí son detalles para el cual el dinero del PH tiene que estar íntegro. Procedamos entonces con los egresos operativos. En los egresos operativos vienen entrando salarios, administraciones, impuestos, intereses de algún tipo de financiamiento que tenga la propiedad horizontal. Podemos clasificar el tema de las compras de útiles de oficina, compras de útiles de limpieza y demás. Nuestro ingeniero Sadra González, miembro de la Junta Directiva de ADEPA PH, él ha trabajado un cuadro que usualmente es el que ejecuta en las propiedades horizontales que él maneja. Por ende, vamos a mostrar ahorita en pantalla el cuadro de la división de los egresos operativos. Esta clasificación es una clasificación de ejemplo. Todos ustedes dentro de su PH, y vuelvo y repito, ningún PH es igual. Lo que nosotros queremos mostrar a ustedes son distintas opciones y ejemplos que practicamos en los PH y los cuales nos ha ido de manera eficiente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este cuadro. Pueden ver la clasificación. Estos modelos van a ser enviados a cada uno de los correos de suscripción que han utilizado en el webinar. Es por ello que es importante que tengamos esta información para poder hacerles llegar luego de esta presentación y que ustedes hayan podido escuchar este pequeño webinar, la información por escrito de lo que nosotros les hemos planteado para una repasadita. Entonces, venimos con lo que son los egresos operativos, salarios, administración, plantas eléctricas, mantenimiento de bombas, mantenimiento de piscina y demás. En este cuadro ustedes van a poder ver con qué frecuencia usualmente se hacen estos mantenimientos. Luego de este análisis de la frecuencia, viene lo que es discutir con el proveedor de qué manera nuestro PH y sus áreas comunes que tienen estos mantenimientos se pueden acortar de manera que no pongamos en peligro, uno, nuestros equipos y dos, el bienestar de toda la comunidad. Todos estos acuerdos pueden ser temporales y adendados al contrato de mantenimiento que tengamos con nuestros proveedores. Por eso es importante un análisis con la directiva, un análisis con el proveedor y de allí finalizar con la toma de decisiones para reclasificar nuestro presupuesto. Si ya lo teníamos hecho, pues echar para atrás y volver a modificar lo que tengamos que hacer o las frecuencias y los costos que nos conlleva cada mantenimiento para una nueva presentación ante los propietarios, que más adelante hablaremos de qué manera podemos contar por lo menos con la aprobación
sin llegar a tener una asamblea. Ojo, estas son opciones. Definitivamente nuestra legislación no permite la presentación de un presupuesto si no es más allá de ante una asamblea ordinaria. Entonces vamos a buscar ciertas opciones que son viables para curarnos en salud y poder cumplir con lo que indica nuestro deber en la legislación, que es la presentación del presupuesto ante la directiva. Y de allí cómo podemos hacer o darle a conocer a nuestros propietarios cuál es el plan de acción que vamos a tener ante esta futura crisis. Colegas, bien es cierto, viene una parte fundamental y que yo garantizo que muchos de nosotros nos hemos hecho la pregunta, ahora, ¿qué vamos a hacer con el presupuesto si el gobierno ha indicado que está prohibido realizar reuniones, nuestras áreas sociales están cerradas? Entonces, tenemos que ponernos creativos en este aspecto. Luego de una evaluación, como ustedes saben, la presidenta de la Asociación de Profesionales Administradores de PH, la licenciada Yaricel Cedeño, abogada idónea, ella ha hecho un pequeño compendio sobre el tema del presupuesto. Bien es cierto, tenemos que ponernos creativos, tenemos que ver de qué manera, si no logramos nosotros presentar este presupuesto ante la directiva siquiera para que fuese sometido a una ordinaria, ¿qué hacemos? O también, si tenemos nuestro presupuesto listo y estábamos pronto a que la directiva lo sustentase en una asamblea ordinaria para su aprobación o rechazo, ¿cómo hacemos ahora? Entonces, es importante para nosotros, primero, dejar claro que la legislación panameña en cuanto a la ley de propiedad horizontal, ley 31 del 10 de junio del 2010, no contempla de ninguna otra forma poder presentar el presupuesto si no es a través de una asamblea ordinaria para la aprobación o rechazo de la asamblea de propietarios. Entonces, tenemos que ingeniarnos las señores en este aspecto. Nosotros no queremos cruzar barreras legales, ni mucho menos, pero sí queremos que nuestros administradores usen la creatividad, nuestros administradores cumplan con sus deberes que están en la ley 31, que es la elaboración del presupuesto y la presentación del mismo ante la directiva. Esto aplica para si lo tuviésemos listo como para si lo tuviésemos que modificar. ¿Por qué? Porque en esta parte del presupuesto administrador y directiva tienen que llevarse de la mano y trabajarlo en conjunto y sobre todo si estamos proyectando una futura crisis. Entonces, vámonos con la parte legal del presupuesto, capítulo 3 y capítulo 5. Capítulo 3 de Junta Directiva, en donde en su artículo 62, numeral 3, contempla considerar el proyecto de presupuesto y estados financieros elaborado por la Administración para ser presentados en la sesión ordinaria anual de la Asamblea de Propietarios, recomendar su aprobación o su rechazo. Capítulo 5, en donde está contemplado los deberes del administrador. En su numeral 11 del artículo 72 indica elaborar el proyecto de presupuesto y el estado de situación del manejo de los fondos durante el año fiscal, que será considerado y presentado por la Junta Directiva en la sesión ordinaria anual de la Asamblea de Propietarios para su aprobación o rechazo. El artículo 74 indica que la Administración deberá elaborar el proyecto de presupuesto y el estado de situación respecto al manejo de los fondos durante el año fiscal. Ok, entonces, indica el artículo 75 y voy a leer textualmente. El proyecto de presupuesto de que trata el artículo anterior deberá ser enviado a cada uno de los propietarios con no menos de 15 días de antelación a la fecha de la reunión de la asamblea de propietarios. Señores, si no podemos tener asamblea de propietarios, tenemos que cumplir con la confección del presupuesto y presentación ante la directiva. Esto es fundamental y la presentación ante la directiva, la ley no te indica que tiene que ser en una reunión presencial, en un área social, ni mucho menos. Ahorita, como les digo, creatividad, señores,
tratemos de estar en contacto con nuestra directiva, a pesar de que muchos estemos en modalidad teletrabajo, otros sí estemos asistiendo. Entonces, tenemos que buscar la manera de esa presentación, luego del análisis que hemos hecho previo del presupuesto, su reclasificación, nuestras reuniones, ya sea virtuales, nuestra orientación con el proveedor, que nos indique qué rubros podemos afectar, cuáles podemos aguantar, qué podemos disminuir, y una proyección principalmente en este mes de abril, que en la mayoría de los PH es donde vamos a sentir o donde los propietarios se van a acercar a nosotros y a decir, mire, me suspendieron el contrato, me liquidaron, no estoy generando lo mismo, soy independiente, no puedo salir a la calle a trabajar. Entonces, luego de que nosotros tenemos estos primeros días de abril para hacer un análisis de nuestros ingresos y de ahí proyectar si del 100% de los propietarios un 20% no está recibiendo sus ingresos como debe ser, hacemos nuestra proyección con la finalización en el año fiscal de ver de qué manera podemos trabajar. Entonces, siguiendo con el tema legal, es importante, señores, número uno, sigamos con la elaboración de nuestro presupuesto. A partir de ahora, reclasifiquemos prioridades que podemos dejar atrás, que podemos aguantar y que no. Presentarlo a nuestra directiva, proceder con el análisis con la directiva y conseguir la aprobación de la directiva o rechazo o trabajo en conjunto de qué podemos hacer. Cuando tengamos ese presupuesto listo, es importante que la directiva haga un acta y de reunión extraordinaria donde indique por qué no se está pudiendo realizar la asamblea ordinaria para esta presentación. Después que tengamos esta formalidad, es importante que de manera escrita le hagamos llegar a todos nuestros propietarios escrita vía correo, pero sí la parte escrita es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle llegar a nuestros propietarios el presupuesto. Tenemos que darle opción al propietario que opine de alguna manera sobre el presupuesto. Nosotros elaboramos el presupuesto, en la parte de abajo del mismo podemos poner aprobado, sí o no, algún tipo de modificación u observación. Dar un tiempo perentorio, como lo indica la ley, de 15 a 20 días para que los propietarios puedan hacernos llegar a nosotros sus opiniones. Esto es un formalismo, esto es una alternativa de poder informarle a los propietarios cuál es nuestro plan de acción. Simplemente eso. Por supuesto, en esa acta que vaya a levantar la junta directiva o que realice un comunicado luego de esa reunión extraordinaria que ellos mantengan, dejar claro y por sentado que apenas que se levanten los decretos o se levanten las limitaciones de lo que son reuniones y demás, colocar fecha inmediata para nuestra asamblea ordinaria. Pero por el momento, señores, tenemos que optar por no parar nuestras funciones en cuanto a hacerle saber al propietario cómo vamos a manejar los fondos de ahora en adelante. No tomar decisiones arbitrarias, no pensar que la crisis ya llegó a nuestros PHs y empezar a limitar proveedores de manera de una manera en la cual no nos hayamos sentado a analizar detenidamente cómo están nuestras finanzas. Nosotros siempre recomendamos, estamos ahorita, acabamos de finalizar el mes de marzo, más que nada el tema COVID se desencadenó los primeros días de marzo, a mediados del mismo. En su mayoría ya todos los propietarios pues habían procedido con el pago de la cuota de mantenimiento. El MIBIOT no ha indicado que la cuota de mantenimiento no debe ser paga. Sin embargo, sí nos ha pedido una flexibilización y acuerdos de pago con quienes no puedan pagar. Es importante, señores, un censo. Es importante abrir las puertas de comunicación con nuestros propietarios y que nos indiquen si tienen algún problema sustentado, si definitivamente no van a poder afrontar la cuota de mantenimiento en cierto tiempo. Esto nos va a ayudar a nosotros a hacer nuestro análisis de manera eficiente y poder decirle a la directiva, mire, del 30 personas, de 60 personas, de 100 personas vamos a tener 30 que no van a poder afrontar esta deuda en un periodo de 3 meses, 2 meses.
de allí proyectemos nuestro presupuesto, restemos de nuestros ingresos esos montos y procedamos, señores, entonces a reclasificar nuestras cuentas para así poder presentar un presupuesto real, un plan de acción, más que nada le llamamos nosotros, para poder tener claridad con el manejo de los fondos con nuestros propietarios. Ok, colegas, tratemos una parte fundamental de esta crisis que va a ser la parte administrador propietario. Si bien es cierto, en este mes de abril es donde nosotros vamos a estar percibiendo una baja en la cuota de gastos comunes, es decir, en nuestros ingresos que nos permiten la correcta operación del edificio. Entonces, ¿de qué manera vamos nosotros a afrontar esto? ADEPA PH ha hecho 3 recomendaciones fundamentales, en la cual, número 1, la claridad en las condiciones de pago y en las penalidades, flexibilidad y demás. Es decir, que tenemos que seguir el llamamiento que nos ha hecho el MIBIOT en ser flexibles para con estos propietarios que no pueden afrontar la cuota de gastos comunes. Si bien es cierto, son los propietarios que presentan estos problemas quienes se tienen que acercar a la administración a través de visita a nuestra oficina si estamos laborando presencialmente, un correo formal o una llamada en la cual nos indique esta es mi situación y de ahí nosotros pasarlo por escrito a la directiva de la manifestación de imposibilidad de pago por el momento. Nosotros tenemos que ser cautelosos, tenemos que pedirle al propietario que sea lo más sincero posible en este aspecto y que pues el no pago pueda ser en determinado momento sustentado ante nosotros para poder pasar estos casos a la directiva. Es importante que nosotros tengamos acuerdos de pago preelaborados, es decir, que nosotros podamos ver distintos escenarios y presentarle las posibilidades a la directiva. Señores, recuerden que a pesar de que las decisiones siempre son sustentadas por directiva, nosotros tenemos que ver más allá. Nosotros tenemos que tener esa condición de análisis de los casos y nosotros tenemos que ya presentarla a la directiva opciones. Nosotros tenemos que ser esas personas que les demos opciones a la directiva, opciones de salidas viables y no esas personas que simplemente llevemos el problema ante la junta directiva para que ellos entonces tomen una decisión. Nosotros tenemos que ir ya con la información filtrada y viendo siempre la opción del bienestar del bien común del propietario y sus vecinos. ¿Ok? Entonces es importante este paso número 1, claridad con el propietario, claridad del propietario hacia el administrador y claridad del caso ante la directiva para una mejor toma de decisiones. Ok, número 2, la comunicación directa, oportuna y cordial. ¿Cuándo nosotros tenemos que atacar este tema? Ya. Si bien es cierto, muchos de los PHs en el mes de marzo habrán podido recibir su cuota de gastos comunes porque usualmente se utiliza el rango de pago de cuota de gastos comunes de 5 a 10 primeros días del mes. ¿Ok? Dependiendo de la toma de decisión que haya hecho la directiva, qué tan flexible esté siendo, si en vez de 10 días está dando 15, si está dando el mes completo, si ha tomado este tipo de decisión o modificación del reglamento de uso, que eso ya lo explicamos en un en vivo anteriormente, y la posibilidad de esa toma de decisión por parte de la directiva. Nosotros tenemos que tener esa comunicación directa con ese propietario que se ha acercado a nosotros a decirnos, no puedo pagar este mes la cuota de gastos comunes. Oportuna, ¿en qué aspecto? No dejar esas conversaciones que pasen un lapso de semanas. Si la directiva no está informada, no puede tomar decisiones oportunas y sobre todo cordialidad. Es importante escuchar, es importante no juzgar, es importante estar abiertos a esos propietarios que, bien es cierto, han pagado puntualmente hasta el momento y se les presenta esta situación. La cordialidad, la humanidad y solidaridad debe imperar en estos momentos, ¿ok? Sí, bien es cierto, también tenemos que tener esa pequeña malicia
de aquel propietario que aún recibiendo sus ingresos normalmente, simplemente decidió no pagar la cuota de gastos comunes. Tenemos que tener bajo nuestra manga el hecho del comunicado que ha emitido el MIBIOT. El MIBIOT nos ha pedido flexibilidad para aquellos que estén imposibilitados a pagar. Sin embargo, ha hecho y recalcado la obligación del pago de la cuota de gastos comunes. ¿Cómo lo digamos? Cómo lo manejemos, cómo nos expresemos, es fundamental para que usted sea un incentivo para ese propietario de que a pesar de que esté recibiendo sus ingresos, simplemente como cualquier recesión quiera pues aguantar. Y dentro de sus prioridades no está el pago de la cuota de gastos comunes. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer ese agente, esa persona que incentive, que le indique al propietario por qué es importante esta cuota. Ok, número 3, los beneficios por pagar en los primeros días del plazo. Es importante que aunado a ese presupuesto modificado, a ese presupuesto de plan de acción, a ese presupuesto que ha sido comunicado al propietario, le digamos el beneficio de pagar su cuota de gastos comunes. ¿Qué estamos pagando con eso? Hacer un recorderis. Sin embargo, a veces la persona da por sentado que el gas se paga solo, que la limpieza se paga sola, que tienen seguridad, y en momentos de crisis mucho más. En momentos de crisis muchas veces tenemos nuestros pensamientos en otro lado, en otras prioridades y nos olvidamos que vivimos en una propiedad horizontal que necesita del mantenimiento de los bienes comunes y para ese mantenimiento se necesita el pago oportuno de la cuota de gastos comunes. Entonces, hagamos campañas, seamos agentes multiplicadores de información del beneficio del por qué es importante que nuestros propietarios se mantengan al día. Entonces, tratemos de que si el gas se paga a tiempo, si la luz se paga a tiempo, si la planilla se paga a tiempo, hacerle saber esos beneficios al propietario. Campañas de concientización sobre el pago oportuno, más que nunca. Todos los años nosotros como administradores tratamos de que ese presupuesto se mantenga, tratamos de lograr todas las metas que nos plasmamos en el año fiscal y bien es cierto, el propietario debe saber ya que es necesario su cuota para poder pagar ciertas cosas, pero en estos momentos de crisis vale el volver a recalcarlo, el volver a decirle, señores, necesitamos de su pago para poder seguir operando de manera eficiente en pro del bien común e inclusive de su propia familia. Bueno, colegas, hemos llegado entonces ahora sí al cierre de este webinar. Esperamos haber podido sembrar en ustedes esa semilla de la creatividad en tiempos difíciles, de ver cómo vamos a afrontar esa crisis venidera y, si es posible, mantener nuestras propiedades horizontales en el mejor estado, a pesar de que toca la puerta de nuestro PH esa crisis económica. Recuerden, señores, un buen presupuesto, un presupuesto proyectado, la parte humana, no olvidarla con nuestros propietarios. Y bueno, ADEPA PH ha querido utilizar un lenguaje del día a día de los administradores, que es a quienes nosotros nos debemos. Entonces, antes que nada, quería dar las gracias a esos héroes sin capa, esos administradores, esos conserjes, esos seguridad que se han mantenido en el PH, no dejándolo caer. Estamos muy pendientes de nuestros propietarios y sobre todo tratando de concientizar las medidas de salud, las medidas sanitarias que están brindando nuestros gobernantes. Es por ello que queremos felicitarlos, queremos decirles, estamos con ustedes, nuestra misión más que nada es eso, tratar de hacer este gremio fuerte, tratar de sembrar esas ideas creativas en ustedes en tiempos difíciles y de crisis. La crisis está. ¿Cómo la vamos a afrontar? Es la clave en la cual ADEPA PH está trabajando, más allá de un lenguaje legal que podamos utilizar, más allá de lo que indiquen nuestros artículos. Hoy día nuestros gobernantes están buscando esas alternativas creativas para poder seguir operando. De esa misma manera nosotros tenemos que vislumbrar el futuro de nuestras propiedades horizontales en el día a día.
Es por ello que ahora ADEPA PH estará tratando de llegar a ustedes de esta manera virtual, acomodándonos a ese horario, acomodándonos a ese tiempito que les queda durante el día entre atender la propiedad horizontal y sobre todo seguir cuidando de su familia. Ha sido un placer para nosotros poder preparar este material que por supuesto quedarán muchas preguntas, pero para eso estamos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos tratando de postear toda la información necesaria, esos ADEPA tips que ustedes necesitan para poder de repente poder contestar esa preguntita que tenían en el momento. Así que para mí ha sido un placer servir como moderadora del trabajo que ha preparado en conjunto la Junta Directiva de ADEPA PH. Así que ha sido un placer para mí. Nos vemos hasta el próximo webinar.